Como Mario, comenzaré mi historia en un momento donde todo lo que conocía se desmoronaba. No siempre fui un hombre dado a la introspección, pero cuando el mundo que conoces se desvanece ante tus ojos, no puedes evitar mirar hacia adentro, hacia los rincones más oscuros de tu ser. Era un científico, un hombre de lógica y hechos. La religión para mí era un conjunto de cuentos de hadas, historias para consolar a los asustados. Pero luego llegó el virus, implacable y sin piedad. Se llevó todo a su paso, dejando ciudades vacías y corazones rotos. Entre esos corazones estaba el mío, destrozado por la pérdida de mi esposa, Laura, y mi hija, Alicia. Eran mi mundo, mi ancla en una vida dedicada a la ciencia. Sin ellas, me encontré a la deriva en un mar de desesperación. La ciencia no tenía respuestas. No había cura para el virus, ni consuelo para mi dolor. En mi soledad, la casa que una vez estuvo llena de risas y amor, se convirtió en un mausoleo silencioso de recuerdos. Las noches eran las peores, llenas de sueños en los que podía oír sus risas, sentir sus abrazos, solo para despertar y encontrar su ausencia, más profunda que nunca. Una noche, la soledad y el dolor se hicieron demasiado fuertes. No podía soportarlo más. Decidí que si no podía vivir con ellas, tampoco podía vivir sin ellas. Con un corazón pesado y una mente nublada por el dolor, tomé la decisión de unirme a ellas, en la única forma que creía posible. Elegí el fin, buscando el alivio, en la oscuridad eterna. Pero el final no fue como lo esperaba. En lugar de la oscuridad, me encontré despertando en un lugar que desafiaba toda lógica y entendimiento. Era un mundo retorcido y sombrío, un paisaje de pesadilla que parecía sacado de los relatos más oscuros. El aire estaba cargado, con un olor a azufre y desesperación, y el cielo era un remolino de nubes grises y rojas, como si incluso la naturaleza misma estuviera herida. Fue entonces cuando lo vi, Azrael. Su presencia era tan imponente como aterradora, una figura que parecía un demonio, sacado de las páginas de una historia antigua. Me miró con ojos que conocían secretos oscuros, y pronunció palabras que cambiarían mi existencia para siempre. Estás en el inframundo, Mario. Tu alma está condenada por la eternidad, pero te ofrezco un trato. Ahí estaba yo, frente a Azrael, cuya presencia desbordaba un aire de autoridad y terror. Sus ojos, ardientes y penetrantes, se clavaban en los míos con una intensidad que me hacía temblar. Era como estar frente a un ser, sacado de un mito antiguo, cuya sola existencia desafiaba toda la lógica científica que había defendido toda mi vida. Azrael, murmuró, con voz profunda, resonando en el aire denso del inframundo. Soy el guardián de las almas perdidas, y ahora, Mario, tú eres una de ellas. El miedo se apoderó de mí, un miedo visceral, primitivo. La idea de estar atrapado aquí para siempre, en este lugar de pesadilla, me llenaba de un terror insoportable. Pero Azrael habló de nuevo, ofreciendo un destello de esperanza en medio de la oscuridad. Te propongo un trato. Tienes 3 días para encontrar y entregar las almas de 3 personas en el purgatorio. Si lo logras, tu alma será liberada y evitarás un apocalipsis en la tierra. Su propuesta era una mezcla de horror y oportunidad. ¿Cómo podría yo, un simple científico, navegar por este purgatorio aterrador? Pero la alternativa, una eternidad en este abismo de tormento, era mucho peor. Con un corazón pesado y contraído por el miedo, acepté el trato, sin saber que estaba a punto de adentrarme en un viaje que desafiaría no solo mi percepción de la realidad, sino también lo más profundo de mi ser. De esta forma, descendí al purgatorio, un lugar que retorcía toda comprensión que tenía del mundo, rodeado de un paisaje desolado y desfigurado. Era como si la misma tierra se lamentara, sus gritos resonando en el aire pesado y sofocante. Cada paso que daba era una incursión más profunda en un mundo que desafiaba la lógica y la razón. Los cielos eran un torbellino de nubes negras y llamas distantes, iluminando un horizonte que parecía sangrar. El suelo bajo mis pies era árido y agrietado,
como si hubiera soportado años de sufrimiento y abandono. En cada dirección veía vestigios de lo que parecían ser estructuras, pero estaban distorsionadas y rotas, sus formas torcidas en grotescas parodias de la civilización. Los sonidos del purgatorio eran una sinfonía de desesperación. Escuchaba los lamentos de almas en pena, sus voces mezclándose en un coro de dolor y arrepentimiento. A lo lejos, el rugido de lo que parecían ser bestias inimaginables me recordaba constantemente el peligro que me rodeaba. Cada sonido era un recordatorio de que este lugar no era para los vivos. A medida que avanzaba, me encontraba con las almas perdidas que vagaban por este desierto de angustia. Algunas pasaban sin notarme, con sus ojos vacíos y desesperados, mientras que otras se detenían, mirándome con una mezcla de miedo y confusión. Una de ellas, un hombre de aspecto cansado y desgastado, se acercó. Su voz era un susurro doloroso cuando habló. ¿Por qué caminas entre nosotros, viviente? Este no es tu lugar. Le expliqué mi misión con mi voz temblorosa, revelando mi miedo y duda. Él me miró con una tristeza profunda. Muchos han venido antes con promesas de escapar, pero el purgatorio no libera a sus prisioneros tan fácilmente. Me advirtió esto, antes de desvanecerse en la neblina que se arrastraba por el suelo. Seguí adelante, cada paso aumentando mi sensación de desesperanza. El paisaje cambiaba, mostrando escenas de tormento y castigo que desafiaban mi entendimiento. Vi almas atrapadas en ciclos interminables de dolor, cada una enfrentando su propia versión de la eternidad. También vi otros seres, una mezcla de partes humanas, con algo deforme sin una forma específica, arrastrándose por los suelos áridos. En un punto, me encontré en lo que parecía ser un bosque, pero los árboles eran monstruosos y retorcidos, sus ramas como garras que se extendían hacia el cielo en agónica súplica. Entre esos árboles, criaturas que parecían casi humanas, pero con rasgos grotescamente distorsionados. Sus ojos eran demasiado grandes, sus bocas demasiado anchas, y sus cuerpos oscuros, torcidos en formas antinaturales. Se movían con movimientos bruscos y entrecortados, como marionetas controladas por un titiritero invisible. Sentí el miedo apoderarse de mí, pero sabía que no podía detenerme. Mientras me adentraba más en este reino, las alucinaciones comenzaron. Veía a Laura y Alicia en las sombras, sus figuras apenas perceptibles, entre las formas retorcidas del paisaje. Oía sus voces llamándome, un cruel recordatorio de todo lo que había perdido. Pero cada vez que me acercaba, se desvanecían entre la niebla, dejándome solo con mi dolor y mi culpa. La realidad se entremezclaba con mis recuerdos, cada uno alimentando al otro, hasta que ya no podía distinguir dónde terminaba uno y comenzaba el otro. En mi corazón crecía un terrible pensamiento, de que quizás nunca había salido de mi propia mente, que todo esto era una pesadilla de la que no podía despertar. A pesar del terror y la confusión, seguí adelante. Sabía que tenía que completar mi misión, no solo por mi propia alma, sino por la esperanza de evitar más sufrimiento en la tierra. Pero en lo profundo de mi ser, una pregunta persistía. ¿Era esto realmente el purgatorio, o simplemente el reflejo de mi propia mente rota? Tenía miedo de que la respuesta podría ser más aterradora que cualquier horror que este lugar pudiera ofrecer. Mi viaje en el purgatorio se profundizaba, y con él, la sensación de estar perdido en un laberinto sin fin. El terreno se volvía cada vez más extraño y amenazante. Atravesé valles, donde las sombras parecían moverse con vida propia, y cruzaba ríos, cuyas aguas no reflejaban el cielo, sino escenas de mi vida pasada. Momentos felices con Laura y Alicia, que ahora se retorcían en imágenes grotescas. En este mundo, el tiempo y el espacio parecían no tener sentido. Podía caminar horas en una dirección, solo para encontrarme de nuevo en el punto de partida. Cada paso en este lugar era una batalla contra la angustia y el miedo creciente. La soledad era mi única compañía, interrumpida solo por los encuentros esporádicos, con almas atormentadas o criaturas del inframundo.
La misión de Azrael se volvía más compleja con cada alma que encontraba. Algunas se resistían, otras rogaban por misericordia o intentaban negociar su libertad. Las historias de estas almas eran una aterradora escena de mi propio destino si fallaba. Cada decisión que tomaba se sentía como un peso adicional en mi conciencia ya agobiada. Las alucinaciones de mi familia se intensificaban, haciéndome cuestionar mi realidad. Veía a Laura y Alicia en cada rincón oscuro, escuchaba sus risas y sus voces en el viento que soplaba a través de las tierras desoladas. A veces me parecía ver sus rostros en las almas que pasaban, lo que me hacía dudar de mis acciones y de mi propia cordura. En mi mente comenzaron a surgir dudas y preguntas. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Era este viaje una prueba de mi fe o una condena por mis pecados? La ciencia siempre había sido mi guía, pero en este lugar no ofrecía respuestas, solo más preguntas. Con cada paso, sentía que una parte de mí se perdía en el purgatorio. Mis recuerdos de la tierra comenzaban a desvanecerse, reemplazados por las visiones y horrores de este reino infernal. A veces, en momentos de extrema soledad y desesperación, me encontraba hablando conmigo mismo o con las visiones de mi familia, buscando algún consuelo en medio de la locura. A medida que el tiempo pasaba, la realidad de mi situación se asentaba. No estaba solo buscando salvar mi alma, sino que estaba luchando por mantener mi humanidad, mi identidad y mi cordura. Cada decisión, cada encuentro, me llevaba más cerca de un destino desconocido, en un viaje que no solo estaba cambiando mi percepción del mundo, sino también de quién era yo en lo más profundo. El final de mi viaje en el purgatorio alcanzó su punto culminante en un momento que nunca olvidaré. Había atravesado horrores inimaginables y enfrentado desafíos que no solo pusieron a prueba mi valentía, sino también mi humanidad. Y entonces ocurrió algo que sacudió mi mundo hasta los cimientos. En un valle sombrío, donde el suelo parecía vivo, con un movimiento de respiración, me encontré con dos de las almas que debía recolectar. Pero cuando las vi, mi corazón se detuvo. Eran Laura y Alicia, mi esposa y mi hija. Estaban allí, tan reales y tangibles, como en mis recuerdos más queridos, pero con una mirada de tristeza y confusión que me desgarró el alma. La decisión que tenía que tomar era insoportable. ¿Cómo podría condenar a las dos personas que más amaba a una eternidad de tormento para salvar mi alma? Pero, ¿y si no lo hacía? ¿Significaría eso condenar al mundo entero y perder mi propia oportunidad de redención? Azrael había dicho, 3 almas, y en ese momento de agonía, la verdad me golpeó con una fuerza devastadora. La tercera alma era la mía. Fue un giro del destino que me dejó tambaleándome. Yo era tanto el cazador como la presa en este juego macabro. Estaba destinado a ser parte de este ciclo de sufrimiento perpetuo, una pieza final en un rompecabezas cruel y retorcido. Con esta comprensión, mi mundo se vino abajo. No entregaría a mi familia, y mucho menos condenarme a mí mismo a una eternidad de tormento. En un acto de desafío desesperado, rechacé el trato de Azrael. Grité mi negativa hacia el cielo tormentoso, rechazando la misión y eligiendo a mi familia sobre la salvación personal. En ese instante, el purgatorio mismo pareció reaccionar a mi elección. El suelo tembló y las sombras se retorcieron en furia. Azrael apareció ante mí. Su rostro era una máscara de ira y desilusión, y pronunció sus últimas palabras. Has elegido, Mario, y con tu elección has sellado tu destino. El mundo a mi alrededor comenzó a desmoronarse en la oscuridad, arrastrándome hacia una nueva realidad de locura y desesperación. Comprendí que mi verdadero juicio estaba comenzando. Un juicio no solo en las manos de Azrael o de cualquier deidad, sino en las profundidades de mi propia mente fracturada. Era el comienzo de mi eternidad, en un purgatorio personal, un lugar donde la realidad se desvanecía y solo quedaba la infinita oscuridad de mi propia alma. En aquel momento, parado en el purgatorio que se desmoronaba, una verdad ineludible se desveló ante mí.
comprendí que todo había sido un engaño, una trampa cruel desde el principio. Mi esposa y mi hija, las almas que creí ver, no eran más que ilusiones creadas para atormentarme. La realidad de mi situación se hizo clara. Estaba atrapado en un ciclo sin fin, de dolor y engaño. Cada intento de escapar, cada esperanza de redención, no era más que una parte de este purgatorio infernal, diseñado para alimentar mi desesperación y mi locura. Mientras el mundo a mi alrededor se desvanecía en la oscuridad, la última chispa de mi cordura comenzó a parpadear. La línea entre la realidad y la ilusión se borró por completo. ¿Había estado siempre aquí, en este purgatorio? ¿Había muerto realmente, en mi intento de unirme a mi familia, condenado a revivir mi tormento una y otra vez? Estas preguntas giraban en mi mente mientras me sumía en la locura. La figura de Azrael se desvanecía en las sombras, dejándome solo con mi dolor y mis pensamientos fracturados. No había escapatoria, no había redención. Solo me quedaba la eternidad, en este purgatorio de mi propia creación, una prisión de la mente, de la que nunca podría escapar. En ese lugar, en la oscuridad del purgatorio, acepté mi destino. Rodeado por las sombras de mi propia mente, comprendí que mi verdadero purgatorio no estaba en algún reino infernal, sino dentro de mí mismo. Era un laberinto de culpa, dolor y recuerdos distorsionados, un ciclo de tormento que yo mismo había creado. No había escapatoria ni redención, solo la eternidad de mi propia locura. Y en esa aceptación, encontré una extraña paz impregnada de miedo, la resignación de un alma perdida, en la inmensidad de su propio tormento. Un lugar donde el tiempo y la realidad ya no tenían significado. Espero que les haya gustado el relato. De ser así, no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguna de las historias que publico cada semana. Les agradezco mucho y hasta el próximo relato.